Muchas gracias, Lucía, y buenas tardes a todas y a todos. ¿Se oye bien, verdad? Sí. Bueno, como acaba de adelantaros Lucía, yo lo que voy a intentar es explicaros mi interpretación de qué es este acuerdo transatlántico de comercio e inversiones que los Estados Unidos y la Unión Europea negocian desde hace un tiempo y que, de entrar en vigor, afectará directamente a 820 millones de personas que son responsables de la generación de más de la mitad de la riqueza planetaria y de los principales flujos en materia de inversiones, de fusiones de empresas y de investigación y desarrollo. Probablemente sabéis que en las últimas semanas se han hecho valer declaraciones de portavoces significados de gobiernos como el alemán y el francés, que señalan, en la versión más suave, que las negociaciones relativas al TTIP están encalladas, y en la más dura, que conviene que empecemos a pensar que van a tirar el TTIP literalmente por la borda. Creo que estamos invitados a recelar de lo que dicen esas declaraciones, por dos razones principales. La primera me obliga a subrayar que es muy difícil imaginar que las grandes empresas transnacionales, que son al fin y al cabo las impulsoras del TTIP, van a prescindir de la noche a la mañana y sin más de un acuerdo tan goloso como este. En el hipotético caso de, por las razones que fueran, de que lo hiciesen, tengo yo la impresión de que lo recuperarían rápidamente por otro camino. Al respecto, me parece que no está de más que os recuerde lo que sucedió hace 10 años al calor de la mal llamada Constitución Europea. Probablemente recordaréis que luego de haber naufragado ese texto, después de referendos celebrados en Francia, en Holanda y más tarde en Irlanda, al final la recuperaron prácticamente en los mismos términos en la forma del llamado Tratado de Lisboa. Creo que debemos mantener los ojos muy abiertos para evitar que algo similar pueda ocurrir con el TTIP. La segunda de las razones que invocaba es que, con certeza lo sabéis, tanto en Alemania como en Francia hay elecciones importantes en el año 2017. Me parece que el único éxito palpable de quienes hemos decidido plantar cara a este acuerdo es haber conseguido que tenga mala prensa en términos de la opinión pública. Y esto lo saben los responsables políticos y es probablemente una razón de peso que les ha inducido a mantener cierto alejamiento que entiendo que es provisional con respecto al acuerdo para, intuyo, después recuperarlo cuando esas elecciones hayan quedado atrás. Probablemente sabéis también que la discusión sobre el TTIP es una discusión muy árida, como en realidad todo lo que nos llega de la Unión Europea. Creo, sin embargo, que es una discusión que estamos obligados a abordar. ¿Por qué? Porque si este acuerdo entra en vigor, intuyo que va a marcar poderosamente, y no precisamente para bien, nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos imaginables. Sabéis, en fin, y cierro estas observaciones iniciales, que las conversaciones sobre el TTIP son semiclandestinas. Nunca sé por qué pongo por delante lo de semi, porque creo que son literalmente clandestinas. Lo que sabemos sobre el TTIP nos ha llegado de la mano de algunas filtraciones. Probablemente recordaréis que en la primavera, a través de Greenpeace en Holanda, se filtró buena parte de lo negociado hasta ese momento. A través de nuestro conocimiento de lo que reza el CETA, ese acuerdo que ha mencionado Lucía, estructuralmente similar al TTIP y que la Unión Europea negocia con Canadá, y sobre todo a través de la inferencia de lo que sabemos que defienden las grandes empresas transnacionales, que es muy fácil de identificar. Bueno, entro ahora sí en materia. Primera observación que quiero haceros. Si alguien me pidiese una definición rápida y pedagógica del TTIP, ¿cuál es la que propondría? Creo que debemos servirnos de 3 escalones. El primero subraya que el TTIP es ciertamente un acuerdo de libre comercio, que como tal aspiraría a permitir la desaparición de los aranceles que gravan los productos de la Unión Europea cuando penetran en los Estados Unidos y que hacen lo propio con los productos norteamericanos cuando llegan a la Unión Europea. Creo que esta primera dimensión tiene un relieve muy limitado. ¿Por qué?
porque los aranceles hoy existentes son ya muy bajos. Se sitúan en la horquilla del 2 al 5%, de tal suerte que difícilmente este fenómeno al que me refiero justificaría las alaracas que rodean a un acuerdo como el TTIP. Demos un segundo paso, subamos un segundo escalón y afirmemos que el TTIP es un acuerdo que obedece al objetivo de permitir la desaparición de burocracias y duplicaciones. Es verdad que en una economía internacional muy globalizada es muy frecuente que un producto sea concebido en un país, sea diseñado en un segundo, sea fabricado en un tercero, sea comercializado en un cuarto y sea vendido en un quinto. Y es verdad en paralelo que en todo este trámite se hacen valer ciertamente burocracias y duplicaciones. Me veo, sin embargo, en la obligación de decir algo similar a lo que he señalado en relación con los aranceles. Las 3 últimas décadas de estallido del proyecto neoliberal han hecho que muchas de las burocracias y duplicaciones desapareciesen, con lo cual, de nuevo, parece que esta dimensión por sí sola tampoco justifica un acuerdo como el TTIP. Nos vemos entonces en la obligación de dar un tercer y último paso, de subir un tercer y último escalón, que a mi entender es el más importante. Lo que nos dice es que el TTIP es un acuerdo que lo que pretende en esencia es homologar a la baja las legislaciones existentes en los Estados Unidos y en la Unión Europea, de tal manera que aquella de estas dos que sea más beneficiosa para las grandes empresas transnacionales sea la que se impone. Es verdad que en la mayoría de los terrenos es la legislación en vigor en los Estados Unidos la que resulta más beneficiosa para esas empresas, pero ojo que hay ámbitos en los cuales tendré alguna oportunidad de referirme a ellos, es la legislación de la Unión Europea la más ventajosa. Segunda observación que quiero haceros. Cuando se lanza a la palestra un acuerdo como el TTIP, es inevitable que se vea acompañado del preceptivo ejercicio de propaganda. ¿Qué es lo que se nos suele decir en este caso? Se nos dice, el TTIP va a permitir que recuperemos la senda del crecimiento económico. Se nos dice, gracias al TTIP vamos a generar muchos puestos de trabajo. Se nos dice más aún, merced al TTIP, los precios de muchos bienes van a experimentar una rebaja muy sensible. En el caso preciso de la Unión Europea, a todo lo anterior se suele agregar un argumento más, que reza que gracias al TTIP la Unión Europea va a abandonar definitivamente la senda de la crisis en la que mal que bien está inserta desde el año 2007. De manera más precisa, se señaló en su momento que el TTIP iba a permitir que la renta per cápita media anual en la Unión Europea subiese 545 euros. Estimaciones más recientes rebajan a solo 14 euros esa subida, cuando no anuncian retrocesos en materia de renta per cápita. Se afirmó también en su momento que el TTIP debía posibilitar la creación de nada menos que 2 millones de puestos de trabajo. Un informe reciente de la Comisión Europea afirma, sin embargo, que podrían perderse empleos en maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalurgia, madera y papel, comunicación y servicios, agricultura, fertilizantes y agrocombustibles. Me temo que prácticamente no queda ningún sector económico al margen. En lo que respecta a imaginables descensos en los precios de los bienes, creo que la principal pregunta que tenemos que hacernos es si no se va a verificar a cambio de un deterioro adicional en las condiciones de trabajo, de tal manera que ganemos algo en el supermercado a costa de perderlo en nuestros salarios. Mucho me temo que en la Unión Europea hay muchos empresarios que han decidido ver la cara aparentemente positiva del TTIP y olvidan la trastienda negativa. La cara positiva es la que habla de cómo sus productos van a encontrar mayores facilidades para penetrar en una economía tan golosa como la norteamericana, 320 millones de consumidores. ¿Cuál es la otra cara de la cuestión? La que olvidan, que las empresas estadounidenses van a penetrar con mucha mayor facilidad
en las economías de la Unión Europea, que son, al fin y al cabo, y en la abrumadora mayoría de los casos, aquellas de las que dependen estos empresarios a los que me estoy refiriendo. Lo que acabo de contaros conduce a formular una pregunta principal, básica. ¿Quién está llamado a salir ganando del TTIP y quién debe perder? Creo que es una pregunta de respuesta sencilla. Ganarán las grandes empresas y perderán todos los demás, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores, las mujeres, las economías menos competitivas y también, y sobre esto volveré, los países más pobres del sur del planeta. Susan George, con buen criterio desde mi punto de vista, afirmó que, hablando en propiedad, el TTIP no es un acuerdo de libre comercio, sino una carta de libertades en provecho de las grandes empresas transnacionales. Permitidme que, a efectos de apuntalar este argumento, eche mano de una estimación estadística que me parece muy esclarecedora. Un estudio realizado sobre las reuniones convocadas por la Comisión Europea para discutir unas y otras dimensiones del TTIP concluyó que en el 93% de los casos los asistentes eran representantes de las grandes empresas. Me parece que este dato estadístico por sí solo lo dice todo en relación a la condición de fondo del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones. Tercera cuestión que quiero abordar. Me interesa sopesar de manera muy rápida cuáles son las previsibles consecuencias del TTIP en media docena de ámbitos importantes. El de la agricultura y la ganadería, el de la energía, el de los servicios, el del trabajo, el de las mujeres y, en fin, el de lo que voy a llamar la libertad digital. Empecemos, si os parece, por la agricultura y la ganadería. El dato inicial que hay que manejar es que si desaparecen los aranceles que, mal que bien, vamos a suponer que protegen la agricultura y la ganadería de la Unión Europea, una y otra se van a ver sometidas a la competición feroz ejercida por una agricultura y una ganadería mucho más mecanizadas, mucho más industrializadas, como es la norteamericana. Las consecuencias que se anuncian son muy delicadas, en términos, por ejemplo, de cambios en el régimen de alimentación animal en provecho del maíz y de la soja, en forma de estímulo a la concentración de explotaciones, a la especialización regional y a la pérdida de puestos de trabajo, o en forma, en fin, de problemas crecientes para lo que solemos llamar agricultura de proximidad y relocalización. Los perjudicados mayores serán los pequeños agricultores y ganaderos, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. Debéis tener presente que este es un terreno en el que, al menos en teoría, pongamos algunas cautelas de por medio, una norma maestra que rige en la Unión Europea no se aplica en los Estados Unidos. Me refiero a lo que se suele llamar el principio de precaución, en lenguaje más llano. En la Unión Europea, para comercializar un producto, es preciso demostrar con anterioridad que ese producto no es perjudicial, no es dañino. Por sorprendente que os pueda parecer, esta norma no rige en los Estados Unidos, de tal manera que solo en virtud de una denuncia expresa puede abrirse camino una investigación que obligue a sopesar cuál es la condición del producto en cuestión. Estoy hablando, al cabo, de debates que han ocupado atención en los últimos años, como los relativos al empleo de cloro en los pollos, al de hormonas en la carne, al uso de antibióticos y pesticidas o al de los alimentos transgénicos. El 70% de los productos que se comercializan en los supermercados norteamericanos son transgénicos. El porcentaje es mucho más bajo entre nosotros. No tan bajo como señalan las autoridades, pero en cualquier caso más bajo. A efectos de apuntalar la idea de que sería un error concluir que en la Unión Europea es oro todo lo que reluce, no está de más que os recuerde el caso de las vacas locas hace una década, que reflejaba que algunos de estos problemas siguen existiendo también entre nosotros.
En lo que respecta a la energía y, por extensión, a la ecología, me parece que el espejo en el que tenemos que mirarnos para analizar las consecuencias del TTIP no es otro que el que aportó la liberalización del mercado eléctrico en el Reino Unido años atrás, en franco beneficio de los oligopolios y con subidas generales de los precios. Pero de manera más próxima, una de las consecuencias previsibles de la aplicación del TTIP debe ser un incremento sustancial de las exportaciones de materias primas energéticas, petróleo y gas natural, de los Estados Unidos camino de la Unión Europea. Si ese incremento sustancial se verifica, las consecuencias de nuevo serán dramáticas, en la forma de un acrecentamiento de la dependencia de la Unión Europea con respecto a los combustibles fósiles, de un estímulo muy fuerte otorgado a las prácticas de fracking en la economía norteamericana y, en fin, de dificultades crecientes en lo que respecta a la satisfacción de los compromisos contraídos por la propia Unión Europea en materia de lucha contra el cambio climático. Si damos, por cierto, ese crecimiento económico que anuncian los propagandistas del TTIP, según una estimación, se traducirá en la emisión a la atmósfera de 11 millones de toneladas adicionales de CO2 que darán al traste con todos los compromisos contraídos en este terreno por la Unión Europea. Debo subrayar, en paralelo, que tenemos ya ejemplos de consecuencias de acuerdos de condición muy similar a la del TTIP. Permitidme que rescate tres. Una empresa estadounidense llamada Lone Pine Resources solicitó en su momento una importante indemnización de las autoridades de Quebec en Canadá cuando supo que estas últimas se aprestaban a establecer una moratoria sobre las prácticas de fracking. Otra empresa norteamericana, en este caso llamada TechMed, contestó la decisión de una colectividad local mexicana en el sentido de rechazar la instalación de una planta de tratamiento de residuos. México hubo de pagar nada menos que 5 millones de dólares en concepto de indemnización. Otra empresa, en este caso canadiense, de nombre Gabriel Resources, ha amenazado a un Estado miembro de la Unión Europea, a Rumanía, con exigir fuertes indemnizaciones si se ve obligada a renunciar a la explotación de una mina de oro y de plata en ese país. El mensaje creo que es muy sencillo. Si usted quiere modificar las normas legales y esa modificación perjudica a las grandes empresas, prepárese para pagar onerosas indemnizaciones. En el terreno de los servicios, la apuesta obvia del TTIP lo es por la privatización general de estos últimos. No solo eso, por el establecimiento de normas que dificulten una eventual renacionalización de esos servicios. Al margen de lo anterior, si desaparecen los aranceles que mencioné al principio, en buena ley la recaudación de las administraciones públicas se reducirá, algo que muy probablemente se traducirá en nuevos recortes en sanidad y en educación. El uso norteamericano principal en este terreno, que es el que probablemente desea imponer el TTIP, se caracteriza por la idea de que todos los servicios son, en principio, liberalizables, algo que anuncia situaciones muy delicadas en el caso de segmentos emergentes de la economía, como los vinculados con la genética, la biotecnología o la inteligencia artificial. En el caso preciso de los servicios financieros, lo que con toda evidencia se propone el TTIP no es garantizar la estabilidad y proteger a los ciudadanos, sino acrecentar el beneficio. Este es un terreno, por cierto, ya lo anuncié al principio, en el que la legislación en vigor en los Estados Unidos es llamativamente más garantista que la que impera en la Unión Europea, o al menos lo es desde que en 2007 estalló el escándalo Lehman Brothers. Hay quien anuncia, en este mismo ámbito, situaciones delicadas. Por ejemplo, en la eventualidad de una quiebra de la zona del euro, podríamos asistir a una activa dolarización de las economías de la Unión Europea. Por ejemplo, si algún gobierno coquetease, como lo hicieron en el pasado los de Grecia y Argentina,
con distinguir entre una deuda legítima y otra que no lo es, el TTIP sería una barrera decisiva para evitar que este tipo de actitudes ganasen terreno. En el ámbito del trabajo, lo que anuncia el TTIP es un deterioro general de todas las relaciones laborales, que asumirá la forma de salarios cada vez más bajos, jornadas laborales cada vez más prolongadas, derechos sociales que retroceden, precariedad que se extiende por todas partes, facilidades, en fin, en materia de desplazamiento de los trabajadores. Hay quien sugiere también que el TTIP, en buena lógica, debe traducirse en un descenso del peso de los salarios en el reparto general de las rentas. Yo ya no sé cuál es la posición del Partido Socialista entre nosotros en relación con la reforma laboral que alimentó su aparente rival popular en el año 2012. Pero si el Partido Socialista está en contra de esa reforma laboral, tendrá que explicar por qué apoya un acuerdo como el TTIP, que debe traducirse en una reforma laboral aún más onerosa que la que hemos padecido. Estoy en este ámbito en la obligación de recordaros que la legislación en vigor en los Estados Unidos se despliega al margen de todos los acuerdos pautados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en terrenos tan decisivos como los relativos a la negociación colectiva, a la libertad sindical o al trabajo infantil. Tampoco soplan buenos vientos al calor del TTIP para las mujeres, que serán, por lógica, las víctimas principales de un escenario marcado por la precariedad y por una reducción adicional de las magras ayudas vinculadas con la acción social de las administraciones públicas. También en este caso me parece que es mi obligación recordaros que la legislación en vigor en los Estados Unidos es truculenta. Ese país no se ha adherido a la Convención sobre las formas de eliminación de las discriminaciones que padecen las mujeres, ni a acuerdos como los que afectan a los trabajadores con responsabilidades familiares, a los trabajadores domésticos o a la protección de la maternidad. Hay quien ha agregado, con ironía, que conviene prestar atención al lamentable sesgo androcéntrico de los negociadores del TTIP y al respecto ha utilizado las siglas de un bien conocido banco español a las que habría que agregar una H, BBVAH, blancos, burgueses, varones, adultos y heterosexuales. Permitidme, en fin, que agregue alguna observación sobre las presumibles consecuencias del TTIP en materia de propiedad intelectual. Las observaciones en realidad son dos. La primera llama la atención sobre un hecho curioso. Aunque el TTIP, en todos los ámbitos imaginables y sin margen para la duda, defiende políticas de mercado, de libre mercado, hay uno en el que decide recorrer el camino contrario. Me refiero al de las patentes farmacéuticas, que con toda evidencia aspira a perennizar con el propósito evidente de evitar que países pobres del sur del planeta fabriquen fármacos de primera necesidad a precios razonables. En el terreno más convencional de la libertad digital, lo que se anuncian son controles más severos en copyright, en materia de descargas gratuitas de música y de otros productos culturales. No olvidéis que en Estados Unidos las empresas pueden utilizar prácticamente sin limitaciones la información privada de sus clientes y que Internet en todo el planeta lleva camino de convertirse en un instrumento decisivo en las tareas de vigilancia ejercidas sobre los ciudadanos. Cuarta observación que quiero haceros. He procurado desgajar de la enunciación de problemas que acabáis de escuchar uno principal que al parecer es fuente principal de discrepancias entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Me refiero a la creación de tribunales de arbitraje privado que deben examinar eventuales demandas planteadas por empresas ante los Estados. Estos tribunales en realidad no son nuevos. Se han ido incorporando a muchos de los acuerdos de libre comercio que Estados Unidos ha firmado con países de América Latina.
Su justificación intelectual atiende a la idea de que los sistemas legales de muchos de esos países no son fiables, con lo cual habría que buscar algún mecanismo de garantías para los intereses de esas empresas transnacionales. En el caso del TTIP, lo que al parecer se contempla son tribunales configurados por 3 magistrados. Uno designado por la empresa que plantea la demanda, otro por el Estado objeto de esa demanda y un tercero de mutuo acuerdo entre esas 2 instancias. Las deliberaciones lo serán a puerta cerrada, sin posibilidad de recurso, sin obligación de rendir cuentas a nadie y bajo las presiones esperables de las grandes empresas transnacionales. Creo que también aquí me veo en la obligación de formular una pregunta central. Si nuestros gobernantes, a uno y a otro lado del Atlántico, presumen de la condición de estados de derecho de sus países, ¿a qué viene reconocer tribunales privados? Creo que la única interpretación plausible es que las grandes empresas interpretan que la legislación al uso, que es claramente ventajosa para sus intereses, no lo resulta de manera suficiente. En cualquier caso, la seguridad de las inversiones privadas parece considerarse un derecho fundamental y absoluto. También aquí me veo en la obligación de recordar que infelizmente ya disponemos de ejemplos de lo que puede significar el TTIP. En Canadá, las campañas antitabaco que habían ideado las autoridades locales fueron frenadas ante una amenaza de indemnizaciones onerosas expresada por las grandes empresas estadounidenses del sector. Una firma sueca llamada Vattenfall se ha enfrentado a la decisión de cancelar el programa nuclear alemán. Ecuador, en fin, se vio condenado a pagar una suma muy importante de resultas de la expropiación de una empresa norteamericana llamada Occidental Petroleum. Hay quien ha creído ver en estos tribunales de arbitraje privado un activo proceso de transferencia de recursos públicos en provecho de las empresas, que reclamaría, claro, de una manifiesta connivencia del lado de las instituciones. No olvidéis que solo las empresas pueden presentar demandas contra los Estados y no al revés, y que esas demandas tienen que circunscribirse siempre al ámbito comercial, de tal manera que no pueden alcanzar, por ejemplo, los de los derechos humanos o el medio ambiente. Al margen de lo anterior, las costas de estos juicios son tan altas, se habla de 8 millones de dólares como media, que solo las grandes empresas estarán en condiciones de plantear las demandas correspondientes. Quinta observación que quiero haceros. Me parece que tenemos que prestar atención a 3 materias conflictivas que rodean al TTIP. La primera es la falta de transparencia que mencioné al principio en las negociaciones. La segunda, el previsible mecanismo de ratificación. Y la tercera y última, en fin, la condición de acuerdo vivo, intentaré explicar inmediatamente qué significa esto, que rodea al TTIP. Empiezo por lo de la opacidad. Hace no mucho, un responsable de la Comisión Europea anunció que las negociaciones relativas al TTIP iban a ser las más transparentes nunca conocidas en un acuerdo comercial. Me temo que no hay un solo dato que justifique semejante afirmación. Probablemente sabéis que son muy pocas las personas que han podido consultar los documentos de la negociación. No han podido hacer copias ni difundirlos. Han recibido siempre una información fragmentaria. Corre el rumor, admitiré que no confirmado, de que en Estados Unidos los documentos de la negociación serán clandestinos hasta 5 años después de la entrada en vigor del acuerdo. Como quiera que todo esto ha suscitado las esperables quejas, mucho me temo que la reacción de la Comisión Europea ha sido cualquier cosa menos satisfactoria. Se ha materializado en la forma de declaraciones generales, de aseveraciones no comprobables y de una firme negativa a arbitrar procedimientos que hagan luz sobre las negociaciones. También aquí me veo en la obligación de formular una pregunta central. Si el TTIP
es ese dechado de perfecciones que anuncia la propaganda oficial, a que viene que las negociaciones sean clandestinas. El efecto principal de lo que os cuento es un dramático desconocimiento popular, creo que premeditadamente buscado desde las autoridades de la Unión Europea. He contado muchas veces que hace unas semanas cayó en mis manos un estudio que concluía que solo el 30% de los ciudadanos españoles disfrutan de algún conocimiento relativo al TTIP. Me quedé perplejo con el porcentaje. ¿De dónde ha salido ese 30%? Si alguien me pide que adelante una cifra, pondría sobre la mesa un 3% y no sé si me estaría perdiendo en una oleada de optimismo, aunque admitiré de buen grado que eso de disponer de algún conocimiento deja abiertas muchas puertas. Por lo que respecta al procedimiento de ratificación previsible, una materia singularmente importante y comúnmente olvidada, lo que al parecer se proponen es dejar la ratificación en manos de las instancias directoras de la Unión Europea y en singular del llamado Consejo Europeo, en el que toman asiento los presidentes de los 28 o 27 Estados miembros de la Unión. Para salir adelante en el Consejo bastaría con que el TTIP disfrutase del apoyo del 55% de los Estados y del 65% de la población. A continuación quedaría en manos del Parlamento de la Unión, en el buen entendido de que, según algunos rumores, en el caso de que el Parlamento decidiese tirar abajo el TTIP, el Consejo se reservaría un derecho de veto sobre esa decisión. Lo digo de otra manera. En este caso, repito, el protagonismo quedará en las instancias directoras de la Unión Europea, lo cual significa, hablando en plata, que los parlamentos de los Estados miembros no pintarán nada. Más aún, que en este caso no tiene sentido imaginar referendos populares acompañados del preceptivo debate público. Además de lo anterior, en este caso, ya lo he señalado, pero me interesa ratificar el dato, no se aplicará ningún criterio de unanimidad. Recordaréis que los problemas que rodearon 10 años atrás a la Constitución de la Unión Europea tenían que ver con el hecho de que para que entrase en vigor era necesario que todos y cada uno de los Estados miembros la ratificasen. En este caso, con toda evidencia, han buscado un procedimiento que permite esquivar esta regla. Me he referido hace un momento, en fin, a la condición del TTIP como acuerdo vivo. ¿Qué significa esto? Significa que si entra en vigor, en adelante, todas las normas legales aprobadas por cualquier cuerpo legislativo dentro de los Estados miembros de la Unión Europea tendrán que ser revisadas para calibrar si contradicen en alguno de sus elementos lo que reza el TTIP, algo que cabe intuir que es una restricción grave en la soberanía ya muy tocada del ala de esas instancias legislativas. En este mismo orden, parece que se contempla la creación de lo que se llama un Consejo para la Cooperación Regulatoria, que tendría entre sus funciones principales la de hacer frente a imaginables problemas en el proceso de ratificación. ¿De qué manera? Por ejemplo, retirando del acuerdo elementos conflictivos como los relativos al fracking o a los transgénicos para después recuperarlos en forma de leyes ad hoc que permitan sortear esos eventuales problemas en el proceso de ratificación. Sexta observación que quiero haceros. Me interesa prestar alguna atención a lo que voy a llamar la dimensión geopolítica del TTIP. ¿Cuál es la primera idea que quiero manejar al respecto? Me interesa subrayar que los Estados Unidos no están inmersos solo en la negociación del TTIP. Trabajan al mismo tiempo en la negociación de un acuerdo que recibe el nombre de Transpacífico y se conoce con las siglas de TPP y que negocian los Estados Unidos y 11 países de la cuenca del Pacífico, asiáticos o americanos. Lo digo de otra manera. Pareciera como si Washington interpretase que es el centro del mundo y negociase hacia Occidente con la Unión Europea, el TTIP, y hacia Oriente con un puñado de países de Asia, el TPP. Llamativamente, en la negociación del TPP no está presente China,
que bien sabéis que es la principal potencia comercial de esa región del planeta. Hay quien ha tenido a bien subrayar que el TPP es un acuerdo muy desequilibrado. ¿En qué sentido? Al fin y al cabo, el TTIP lo negocian dos partes, los Estados Unidos y la Unión Europea, que tienen capacidades más o menos similares. No podemos decir lo mismo del TPP. Hay una distancia abismal entre las capacidades de los Estados Unidos y las de cualquiera de los otros 11 países que he mencionado hace un momento. Nadie puede negar, sin embargo, el relieve de la cuenca del Pacífico para la economía norteamericana. No olvidéis que el 60% de las exportaciones de esa economía se encaminan hacia esa cuenca. He mencionado hace un momento el nombre de China. Me parece evidente que uno de los propósitos subterráneos principales del TTIP es dificultar la entrada en la Unión Europea y en los Estados Unidos de las empresas, de los capitales y de los productos chinos. El TTIP en esta dimensión sería un intento de frenar el auge de las llamadas economías emergentes y obedecería a un propósito de securitización de las políticas comerciales. Lo digo de otra manera. Si los Estados Unidos desde hace un tiempo han ido desplegando un cerco sobre China, se trataría en este caso de completar ese cerco que tuvo en su momento hitos principales en las propias intervenciones militares norteamericanas en Afganistán y en Irak, para desplegar medidas similares en el terreno comercial. Tampoco Rusia sale bien parada. Pensad que si se hace realidad ese incremento sustancial de las exportaciones de materias primas norteamericanas camino de la Unión Europea que anuncié al principio, el perdedor mayor será la Federación Rusa, que bien sabéis es un exportador principal, ante todo de gas natural, camino de la Unión Europea. Hay un acuerdo que no tiene disensiones entre los partidarios y los detractores del TTIP en lo que hace a la idea de que este último está llamado a perjudicar indeleblemente las economías de los países más pobres. ¿Por qué? Porque se toparán con problemas crecientes para colocar sus productos tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. Pareciera como si esos países debieran prepararse para quedar encajonados entre los intereses de las potencias coloniales occidentales tradicionales y los intereses de esas economías emergentes que tanta atención provocan en los últimos tiempos. Intento extraer una conclusión de lo que acabo de contaros. Hay quien ha dicho, creo yo que con muy buen criterio, que el TTIP es como una especie de OTAN económica. No es un mero acuerdo de libre comercio que atendería al muy respetable propósito de permitir que se acrecienten las transacciones comerciales. Es antes bien un texto, lo dije antes de pasada, que responde al objetivo de dañar la posición comercial de competidores importantes y singularmente las llamadas economías emergentes. Como tal, es un principio de guerra comercial que, en buena lógica, debe suscitar respuestas del lado de los perjudicados, sin que estemos en condiciones de calibrar cuáles son las consecuencias de este delicadísimo juego. Séptima y penúltima observación que quiero haceros. Me vais a permitir que preste alguna atención a algunas quiebras en la percepción de lo que es el TTIP que, a mi entender, marcan a la izquierda que vive dentro de las instituciones. Me voy a referir a 4 problemas de percepción. ¿Cuál es el primero de ellos? El primero asume la forma de una posible idealización de la Unión Europea. El mecanismo mental creo que es fácil de entender. Si es verdad, y es verdad, que la legislación en vigor en la Unión Europea es, en la mayoría de los casos, preferible a la que se ha desarrollado en los Estados Unidos, nada más sencillo que concluir que la Unión Europea es una especie de paraíso al que tenemos que agarrarnos, que tenemos que defender. Mucho me temo que la realidad no es esta. Probablemente sabéis que desde hace tiempo corre por ahí una distinción que separa dos grandes modelos de capitalismo. Estaría, por un lado, el modelo de capitalismo europeo, o renano,
vinculado con la condición social de ese capitalismo y marcado por los llamados estados del bienestar, enfrentado al modelo de capitalismo norteamericano mucho más lastrado por la lógica de la competición más feroz. Si aceptamos esta distinción, y ojo que no digo que tengamos que aceptarla, estaríamos con todo en la obligación de preguntarnos qué ha quedado de ese presunto modelo de capitalismo social europeo luego de 3 décadas de políticas neoliberales abrazadas por todos y cada uno de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión. A mi entender, nada más sencillo que responder a esta pregunta. Hemos asistido a un progresivo acercamiento entre esos dos modelos en franco provecho claro del norteamericano. Si hoy en la Unión Europea perviven elementos característicos de un capitalismo de condición social, entiendo yo que es antes por efecto de una inercia que viene del pasado y no de resultas de un proyecto político consciente, pletórico y estrictamente contemporáneo. En este mismo orden de cosas, creo que sería un error interpretar que el TTIP es un acuerdo que los Estados Unidos imponen a la Unión Europea. Me parece que la Unión Europea es un orgulloso socio colaborador en la negociación del acuerdo. De tal manera que conviene que nos alejemos de esa imagen que pretende subrayar que por detrás del TTIP habría alguna suerte de confrontación entre esas dos instancias. Lo digo de otra manera, el TTIP lo promueven las grandes empresas transnacionales norteamericanas y europeas, y lo hacen porque comparten intereses comunes muy notables. Un segundo debate de interés afecta al papel que debemos asignar a las instituciones de la Unión Europea. La tesis que voy a defender sugiere que esas instituciones han sido creadas y desempeñan de manera cabal el papel correspondiente para defender un acuerdo como el TTIP, de tal manera que es literalmente inimaginable que pudiesen volcarse en provecho de otros intereses. Esto es, no me imagino que esas instituciones, en virtud de unos u otros cambios, acabasen por cargar contra la filosofía de fondo de un acuerdo como el TTIP. Recordaréis que al principio de esta charla mencioné a Susan George, lo hago ahora de nuevo. Susan George afirmó hace unos meses que es ingenua la pretensión de convencer a las transnacionales de la conveniencia de modificar su conducta. Bueno, es verdad. Yo me permito agregar que tan ingenua como la pretensión de que nuestros gobiernos hagan algo diferente de lo que están haciendo en franca sumisión a los intereses de las grandes empresas transnacionales. Me parece que en este caso hay un ejemplo de libro en el que infelizmente podemos mirarnos, el de lo ocurrido en Grecia a lo largo del último año y medio. Cuando el gobierno griego de Syriza decidió mantener al país dentro de la zona del euro y dentro de la Unión Europea, se hizo merecedor de todo lo que ha venido después en la forma de un nuevo programa de rescate que Syriza aplica en colaboración con la derecha tradicional griega, de la imposición de normas draconianas, no preciso recordarlas, en lo que respecta a los refugiados que llegan de Turquía, o, en fin, en la forma de una relación extremadamente cordial con el Israel del señor Netanyahu. Un tercer debate de interés se refiere a eventuales agravios a terceros. Me explico. Supongamos que es verdad que la Unión Europea genera crecimiento económico, que propicia creación de puestos de trabajo, que permite que desciendan los precios de muchos bienes básicos. Aunque todo eso sucediese, sospecho que estaríamos en la obligación de preguntarnos a costa de quién se produce todo eso. Y me temo que hace unos minutos he adelantado ya una respuesta: los países más pobres del planeta. Incluso en el caso francamente improbable de que el TTIP fuese ese dechado de perfecciones que anuncia la propaganda oficial, me temo que tendríamos que realizar un ejercicio severo para calibrar qué es lo que hay en la trastienda. Rescato un cuarto y último debate. Probablemente recordaréis que al principio
llamé la atención sobre lo que describí como una estimación estadística muy esclarecedora. Dije, un estudio realizado sobre las reuniones organizadas por la Comisión Europea para discutir unas u otras dimensiones del TTIP concluyó que en el 93% de los casos los convocados eran representantes de las grandes empresas. Creo que estamos en la obligación de preguntarnos por el 7% restante. Y mucho me temo que en la mayoría de los casos lo configuran ONGs, movimientos sociales, sindicatos, que acatan los mitos del crecimiento, del desarrollo, de la productividad, de la competitividad, de las tecnologías liberadoras y de la industrialización. Lo digo de otra manera. Entre nosotros, en los últimos tiempos, las fuerzas políticas emergentes y las no tan emergentes plantean a menudo discusiones interesantes en lo que respecta a la condición del régimen que padecemos, pero mucho me temo que apenas dicen nada sobre la condición del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en la propia discusión sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema, a aquello de lo que no hablan los tertulianos en las radios y las televisiones? Al capitalismo, al trabajo asalariado, a la mercancía, a la alienación, a las cárceles, a la sociedad patriarcal, a las guerras imperiales, a la crisis ecológica, al colapso. Permitidme que me quede con lo del colapso. Tenéis ahí en la mesa mi último libro, que ha aparecido hace un par de semanas y que pretende examinar el concepto de colapso y que subraya que la probabilidad de que el sistema experimente un colapso radical es mucho mayor de lo que pudiera parecer. No solo eso, que ese horizonte es mucho más cercano en el tiempo de lo que una lectura superficial invitaría a concluir. En ese escenario, me parece que estamos obligados a recordar que el TTIP es un mecanismo legal que obedece al propósito de acercarnos a marchas forzadas a ese riesgo de colapso del sistema de la mano de una genuina huida hacia adelante. Octava, última y muy rápida observación, a manera de conclusión. Me parece a mí que bajo la cobertura retórica de un acuerdo que obedecería al propósito de permitir la desaparición de aranceles, de burocracias y de duplicaciones, el TTIP es una jugada maestra al servicio de los intereses de las grandes empresas transnacionales y en abierta desatención de lo que en buena ley deben defender las comunidades humanas, los trabajadores y el medio natural, de tal manera que anuncia un nuevo deterioro en el terreno social, en el laboral y en el medio ambiental. He señalado antes, y lo repito ahora, que infelizmente esta maquinaria se despliega al margen de cualquier debate público serio y se despliega en un escenario marcado por la habilidad que las instituciones comunitarias en la Unión Europea han demostrado en los últimos años en materia de trampas legales, de distracciones, de presiones y de chantajes. Frente a todo esto, me parece que nuestra obligación, en primer lugar, consiste en organizarnos en plataformas anti-TTIP en todos los lugares. No sé si hay una en Xàtiva. Pues a tiempo estáis. En segundo lugar, en hacer un esfuerzo inconmensurable para difundir una información básica sobre lo que el acuerdo debe suponer. Y en tercer y último término, y esto es tal vez más importante que todo lo anterior, en prepararnos para ejercer lo que los libertarios llamamos la acción directa, si tengo que emplear el término, la desobediencia civil, cuando el acuerdo, ojalá que no entre en vigor, pero si lo hace, lo tengamos delante de los ojos. Gracias por haberme escuchado.